Adelaide fue nombrada Santa de la Espada a la temprana edad de 5 años. Solo una década después de recibir ese título, se la considera la persona viva más fuerte del mundo. Sin embargo, incluso con este reconocimiento y fama, todavía no tiene idea de lo que realmente significa mantener el título de Santa de la Espada. La respuesta siempre parece estar fuera de su alcance, hasta que conoce a cierto chico extraño. Reinhardt femenino o Re0 One Shot. ¿Qué significa? Una persona fuera de lugar. N/A. O con un ligero cambio de género, donde simplemente convertía a quien quería en mujer mientras mantenía a algunos personajes masculinos. Los únicos personajes nombrados afectados son los caballeros, Julius, Felix, Reinhard, Al, y Cecilus, Blue Lightning. Sin embargo, no se cambian otros géneros aparte del de ellos. Adelaide es el nombre oficial de la contraparte femenina de Reinhard o algo así. Además, a pesar de pasar por el punto de vista de Adelaide, no me estoy molestando en escribir cosas vagas como el diálogo del dios de la espada. No tengo la suficiente experiencia en la tradición como para comenzar con eso. Edición posterior a la historia. Esta es la cosa de calidad más baja que he escribido jamás, lo juro por Dios lo que significa una pesadilla. Una pesadilla de la que uno no puede despertar, sin importar cuán desesperadamente luche. Mantenido como prisionero en un vacío que lo consume todo, que parece devorar y corroer a su prisionero, llevándose cada pedazo de su cuerpo, mente y alma. A pesar de lo vacío que estaba, no era lo suficientemente misericordioso como para permitir una simple tortura en silencio. No, casi como una lluvia torrencial, una cacofonía de voces inundó el espacio, fuerte y estridente, ahogándose unas a otras sin fin. Todas eran repugnantemente venenosas, forzando una especie de sentimiento que era como veneno aún más en las venas del prisionero del que se burlaban continuamente. No había alivio, solo continuaban golpeando y golpeando incesantemente a la víctima indefensa de su toxicidad. Algunas sonaban familiares, mientras que otras eran apenas reconocibles, como rostros en algún recuerdo lejano y perdido. Al principio eran ininteligibles, pero con el tiempo, cada palabra que decían estas voces se volvía cada vez más fácil de entender, a pesar de lo mucho que el prisionero no quería entenderlas. Eres un maldito asesino. Todo es culpa tuya. ¿Por qué demonios naciste, maldito monstruo? Adoptar la apariencia de la mujer que eres responsable de matar, solo mirarte hace que sea difícil seguir viviendo. Lo más valioso que puedes ofrecer es simplemente apresurarte y casarte. Con suerte, cualquier basura que engendres no será tan repugnante como tú. Sin embargo, siente pena por el pobre bastardo que te tendrá como madre. Mientras estés viva, debes estar a la altura del nombre Astraea. Es una pena que lo lleves, pero no permitiré que la familia que mi esposa trabajó tan duro para preservar sea empañada por su asesino. A partir de este día, no eres, ni eres una mujer, ni una ciudadana normal. Eres la Santa de la Espada, el arma definitiva de nuestro reino. Por la presente, tienes prohibido poner un pie fuera de nuestras fronteras. Cada vez más, esas palabras se seguían mezclando, convirtiéndose en un lío de palabras apenas comprensibles que giraban una y otra vez, destruyendo cualquier sentido de realidad dentro de ese vacío, que se había convertido en algo más parecido a una prisión infernal. Un monstruo, el santo de la espada, un asesino, un arma, no había nada en esas palabras que indicara quién era el prisionero. Todo lo que podían preguntarse era quiénes eran, incluso la más mínima indicación de su identidad, su género, les había sido completamente despojada por una de las voces. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su papel? ¿Cuál era su nombre? Ninguna de las voces que eligieron torturarlos cruelmente respondería a ninguna de estas preguntas, solo los dejaría sufrir en la oscuridad con nada más que sus palabras burlonas como su única compañía. Sin embargo, aunque solo fuera por un momento, finalmente llegó un pequeño respiro. La sinfonía caótica de voces retrocedió, dejando al prisionero en el vacío silencioso, con nada más que sus propios pensamientos. Sé quién eres. Una voz habló, mucho más gentil y amable que el resto. El prisionero no sabía a quién pertenecía esa voz, pero al mismo tiempo, se sentía muy familiar. Su existencia entera se sentía como una contradicción en sí misma. Esta voz, era la voz más familiar que el prisionero sentía que había escuchado durante todo el largo y aparentemente infinito período de tiempo que pasaron aquí, pero de manera similar, era tan distante, casi apenas reconocible como algo en sus recuerdos. ¿Quién soy yo? Eres un monstruo, ni siquiera mereces un nombre. Todo lo que puedes hacer es seguir haciendo honor al título de Santa de la Espada.
En el momento en que el prisionero escuchó estas palabras, fue como si los grilletes se cayeran, ya que la totalidad de su existencia fue consumida por la oscuridad devoradora en el vacío. Era obvio porque la voz le sonaba familiar. Por supuesto. Era mi voz. Adelaide Van Astraea, no, la santa de la espada se despertó en su cama, cubierta de sudor de arriba a abajo. Sus llamativos ojos azules miraban fijamente hacia la pared que tenía enfrente, sentada en una posición inmóvil de la que no podía moverse, o tal vez, simplemente, no podía hacerlo. El sol de la mañana temprano brillaba a través de las cortinas azules corridas. Español. Sobre sus ventanas, iluminando a medias la habitación oscura en la que se encontraba. Una vez más, esa pesadilla, sus pensamientos se desvanecieron, como si se detuvieran por completo. Había estado teniendo esta misma pesadilla repetitiva durante quizás años. No importaba lo que intentara, simplemente no desaparecía. Pero eso estaba bien. Después de todo, la santa de la espada debería estar acostumbrada a este tipo de cosas triviales. ¿Por qué se quejaría alguna vez? Con un suspiro despectivo, la santa de la espada se quitó las sábanas de encima y decidió continuar con su rutina matutina habitual. Primero fueron sus 30 minutos diarios de ejercicio. Por supuesto, con un cuerpo y bendiciones como los que tenía, el ejercicio no era más que una formalidad, considerando que probablemente nunca estaría realmente fuera de forma, pero era algo que no hacía por ningún beneficio real, sino simplemente por sí misma. La santa de la espada necesitaba hacer algo constantemente, cualquier cosa que la hiciera sentir como si estuviera trabajando por una meta. Por lo menos, no quería sentirse como si no estuviera haciendo nada más que perder el tiempo descuidadamente. Por lo menos, era una forma saludable de comenzar el día. Luego, por supuesto, estaban las cosas por las que prácticamente todas las personas pasaban por la mañana temprano. Bañarse, vestirse, que, hoy, no incluía su uniforme de guardia formal, considerando que estaba fuera de servicio, en su lugar llevaba las túnicas que le proporcionaban como caballero real del reino, y, por último, cuidar su cabello. La niña se paró frente a un pequeño espejo dorado situado en su mesita de noche, uno que siempre consultaba al elegir su peinado. Era un regalo para ella, que le había dado su madre, Loana, cuando era demasiado joven para recordarla. Y como si contrastara, había una imagen de su abuela, la santa de la espada anterior, sentada a su lado. En algunos aspectos, se veía casi idéntica a la santa de la espada actual, con solo unas pocas diferencias clave, y esa era la imagen en la que tenía que trabajar más para cambiar, todas las mañanas. Después de todo, su padre no había colocado la fotografía allí sin ningún motivo. Durante unos minutos, la santa de la espada jugueteó con su cabello, una práctica en la que nunca había sido muy buena, incluso con la guía de algunas de sus amigas. Se lo sujetó en una larga coleta hacia un lado, con una simple horquilla negra pequeña. Por supuesto, tenía horquillas más extravagantes, especialmente una que había recibido de una de sus amigas, que la había instruido en cuestiones de cuidado del cabello. Ferris, desafortunadamente, tenía la forma de una flor azul vibrante muy notable. Y por supuesto, al mirar la fotografía de su abuela, siempre había sido una mujer que amaba las flores, hasta el punto de tenerlas en el cabello. Con una mirada penetrante, la santa de la espada consideró cambiar la horquilla, solo para que las palabras de su abuelo la golpearan, palabras que seguían siendo lanzadas hacia ella desde la prisión que había sido su sueño. Tomando la apariencia de la mujer que eres responsable de matar, solo mirando, no. Quizás otro día. Como siempre, rechazó la idea del accesorio, en su lugar lo guardó en un cajón de la cómoda, donde no tendría que volver a enfrentarlo hasta que saliera el sol. Pasó unos minutos más inspeccionándose en el espejo, asegurándose de que su apariencia se distinguiera adecuadamente de la de su abuela, y con un gesto de satisfacción, se dirigió hacia el último objeto que necesitaba para terminar su rutina. La espada Dragón Rey, apoyada contra el costado de su cama. Como siempre, ocupó su lugar natural en su cadera, con sus manos descansando sobre la empuñadura. Se sintió tan natural como siempre, por mucho que ese simple hecho le doliera. Sin nada más en mente, la santa de la espada completamente preparada se dirigió al comedor, para tomar su desayuno, que sin duda ya estaba preparado para ella. Mientras caminaba por los pasillos vacíos de la mansión Astraea, no vio a los gemelos, Carol o Green por allí, así que asumió que estaban en algún lugar trabajando. Por supuesto, su padre tampoco estaba cerca, sin embargo, eso no era un hecho sorprendente. Especialmente no mientras la santa de la espada todavía estaba presente dentro de la mansión. Tal vez considere estar más en casa cuando finalmente te cases y te hayas ido de mi maldito cabello, monstruo.
La Santa de la Espada permaneció en silencio mientras caminaba hacia el comedor, sin siquiera molestarse en mirar las muchas fotos de los miembros de su familia que adornaban los pasillos. No merecía encontrarse con ninguna de sus miradas. Por supuesto, no pasó mucho tiempo hasta que llegó al comedor. Estaba a solo unos segundos de su habitación, después de todo. Ignorando que el viaje se había sentido mucho más largo, la Santa de la Espada entró al comedor. Y como siempre, estaba vacío, con nada más que su comida, probablemente recién preparada hacía solo unos minutos, sobre la mesa, tapada. Su padre no estaba allí. Ninguno de los sirvientes estaba allí nunca, considerando que se despertaban mucho antes que ella, y cuando ella se despertaba para la cena, ya estaban haciendo otras tareas, y entonces, la Santa de la Espada se sentó a la mesa, completamente sola. Nuevamente, esto no era nada nuevo. La mayoría de sus mañanas las pasaba sola así, desde que se despertaba hasta que desayunaba. Fue un momento bastante tranquilo, que pasó durante unos minutos aburridos en un silencio sin incidentes. Después de terminar, la Santa de la Espada se adelantó para hacer un entrenamiento matutino con la espada, que consistía principalmente en calentar sus instintos ya afilados como navajas para prepararse para el día simulando oponentes contra los que luchar en su mente. Nunca tuvo esa intención, pero por alguna razón, la niña siempre podía ver la imagen de su antagonista y odioso abuelo. No, ella sabía que él era un hombre razonable, solo actuaba de esa manera con las cosas de su vida que despreciaba. Y la Santa de la Espada lo sabía, ella estaba apenas por debajo de la ballena blanca en la lista de las cosas de este mundo que su abuelo más despreciaba. Después de terminar su entrenamiento matutino, secándose un poco de sudor de la frente, la Santa de la Espada decidió que era hora de dirigirse a la ciudad. Por supuesto, estaba fuera de servicio, por lo que era libre de pasar todo el día en casa, pero simplemente no podía. Llámelo sus propios instintos, una premonición o tal vez la voluntad del dios de la espada guiándola. La Santa de la Espada simplemente sabía que era hora de dejar la mansión y dirigirse a la ciudad. No hubo quejas de su parte, ya que salió de la propiedad directamente por las puertas principales, sin siquiera molestarse en mirar hacia atrás al lugar que llamaba hogar. Solo deseaba haber podido ver a los sirvientes más hoy, como siempre, fue un día increíblemente ajetreado e insoportable en la capital real de Lúnica. El sol caía con fuerza sobre las calles calurosas de adoquines, el calor solo empeoraba por las franjas de gente que pasaban constantemente por allí. Los comerciantes estaban a un lado vendiendo sus productos, los ciudadanos comunes se movían de un lado a otro, ya sea comprando artículos, yendo a trabajar o pasando su tiempo libre como quisieran, tal como lo hacía la Santa de la Espada. Sin embargo, a pesar de lo libre que era la Santa de la Espada, se encontró patrullando de una manera perfectamente monótona tal como la habían inspeccionado, sus sentidos se despertaron y sus ojos se endurecieron como un halcón para detectar cualquier cosa fuera de lo común. Sin embargo, por dentro, estaba mucho menos compuesta. Dejó escapar un suspiro exasperado, que apenas cambió su expresión, a pesar de la cantidad de emoción que estaba dejando salir. Por un momento, la Santa de la Espada se preguntó si cumplir con su deber de esta manera era todo de lo que era capaz. ¿Cuándo fue la última vez que había tenido tiempo libre como este? Sin embargo, aquí estaba, desperdiciándolo actuando como un guardia mientras estaba oficialmente fuera de servicio. Si sus amigos estuvieran aquí, seguramente tendrían algunas cosas que decirle. Ferris, la fashionista excitable que siempre fue, probablemente aprovecharía la oportunidad para sacarla a algún lado, ya sea de compras o para una noche de chicas, como ella lo llamaba. Siempre fue un manojo de energía, y mucho más femenina de lo que la Santa de la Espada podría considerarse alguna vez. Y Julia probablemente no habría aprovechado la oportunidad para darle a la Santa de la Espada algunas lecciones de etiqueta, de las que probablemente nunca podría escapar por completo. No importaba cuántas charlas y lecciones de Julia soportara, parecía que la profundidad del conocimiento de su compañera caballero sobre el comportamiento y las acciones adecuadas de una mujer noble era infinita. Aún así, por muy peculiares que pudieran ser las dos, la Santa de la Espada extrañaba su compañía. Después de todo, sin su guía, todo para lo que era buena era para deambular sin tener idea de lo que realmente quería hacer por sí misma, tal como la situación en la que se encontraba ahora. Después de todo, Ferris y Julia, dos caballeros increíblemente respetados por derecho propio, eran dos de las personas más importantes en su vida. Eran las únicas dos personas a las que realmente podía llamar amigos. Aliados que la conocían desde la infancia.
Sin embargo, ambos estaban increíblemente ocupados con un nuevo deber temporal que atraía toda su atención. Eran caballeros de los candidatos reales oficiales. Julia servía a la prometedora comerciante, Anastasia Osin, mientras que Ferris, por supuesto, servía a la mujer a la que siempre perteneció su corazón, la duquesa Krusty Karsten. Aún así, es una pena, murmuró Adelaide para sí misma, desprendiéndose de su fachada estoica por un segundo, con una mirada increíblemente triste en su rostro. Sin esos dos a su lado como amigos, se sentía mucho menos segura de casi todo lo que la rodeaba en general. Ambos eran amigos importantes para ella, no solo por su cuidado, sino por cómo habían cambiado su vida. Ferris había conocido a Julia y a Adelaide cuando ella misma se convirtió en caballero por primera vez. La habían discriminado por su sangre semihumana y su debilidad física, pero ninguno de ellos era del tipo que usaría acciones tan tontas para menospreciar a una persona que se esforzaba por convertirse en un caballero. Y Ferris, después de hacerse amigo de Adelaide, la había puesto en forma. El pequeño ceño fruncido en su rostro se iluminó con una leve sonrisa al recordar aquellos días, sin nadie que le enseñara lo contrario. Adelaide se había vuelto increíblemente marimacho. No le importaba mucho su peinado, toda la verdadera feminidad había desaparecido por completo de su corazón y su mente. Sin mencionar que había descubierto que actuar de esa manera alejaba mucho más las miradas penetrantes de su abuelo y su padre. Cuanto más diferente se comportara de su abuela, mejor. Adelaide lo había aprendido muy pronto. Sin embargo, Ferris se tomó el tiempo de corregir eso por completo. Ferris la instruyó en cada parte de su feminidad. Vestirse con más libertad, tomarse el tiempo para peinarse adecuadamente, repasar cosas como el cuidado de la piel, qué productos usar, los lugares que visitar y las cosas que hacer. Adelaide, como era ahora, no existiría sin Ferris, quien abrazó con tanta libertad cada parte de su lado femenino, el lado que Adelaide había aprendido a rechazar por necesidad. Luego estaba Julia, la conocida como la caballera más distinguida, un título que había obtenido por una buena razón. Era excepcional, no solo como espadachín, sino como noble. En todas partes, la respetaban por sus buenos modales, su apariencia apropiada y su habilidad letal y precisa con la espada. Adelaide consideraba a Julia casi como se consideraría una espada fina y templada. Era una persona que trabajaba duro para mejorar constantemente cada aspecto de sí misma, sin importar lo perfecta que fuera. Si Adelaide era dura consigo misma, Julia se colocaba a sí misma en un nivel de perfección aún más alto. Y, naturalmente, alguien como Adelaide, cuyos modales provenían principalmente de los pocos tutores que recibió y de sus propias interacciones con sus compañeros nobles, tenía mucho que aprender de ella. Ferris le había enseñado a Adelaide a ser una niña, mientras que Julia le había enseñado a ser una dama. Ambas eran partes de sí misma que no existirían sin ellas. Pero ahora, ambos trabajaban para los candidatos a los que servían todo el día, todos los días. Apenas había momentos para que los tres se reunieran y pasaran tiempo juntos, como solían hacerlo. Sin mencionar que, ambos tenían el corazón completamente centrado en las personas a las que servían. En cierto modo, Adelaide estaba feliz por ellos, tal como cualquier amigo debería estar feliz de que sus amigos pudieran encontrar significado y propósito. Sin embargo, al mismo tiempo, solo pensar en ellos de esta manera le traía dolor. Adelaide no servía a nadie ni a nada, excepto servir al reino como su arma que permanecía en espera. Tal vez sería apropiado decir que ahora, todo lo que realmente tenía era la espada en su cadera y la soledad que ahora albergaba en su corazón. Eres un monstruo, ni siquiera mereces un nombre. Todo lo que puedes hacer es seguir haciendo honor al título de Santa de la Espada. De hecho, ella no era nada más que la Santa de la Espada. La sonrisa de Adelaide desapareció de su rostro y la mirada estoica de la Santa de la Espada la reemplazó. Sus ojos recuperaron el movimiento de halcón que tenían al evaluar la calle y el área a su alrededor en busca de posibles peligros. Sus sentidos, con su agudeza maximizada, no solo eran capaces de detectar cualquier actividad ilícita que pudiera estar ocurriendo a su alrededor, sino también las miradas de la gente que la observaba. Susurros que se filtraban entre la multitud y miradas de la gente que la miraban, escudriñando cada aspecto de ella. La Santa de la Espada resistió el impulso de volver a caer en sus pensamientos anteriores. Se sentía como si fuera un animal raro en exhibición en cautiverio, y con cada paso que daba por la capital, esa sensación solo empeoraba. Algunos incluso se alejaban sutilmente de ella cuando se acercaba a ellos, filtrándose a su alrededor como si pudiera atacar en cualquier momento.
Sin embargo, por mucho que quisiera permanecer neutral, su expresión se contrajo ligeramente hacia abajo, apenas resistiendo el impulso de convertirse en un ceño fruncido. Sin embargo, antes de tener más tiempo para pensar en los crecientes sentimientos de incomodidad e insatisfacción dentro de ella, los sentidos agudizados de la Santa de la Espada captaron un sonido distante de un lamento. El sonido de alguien que gritaba pidiendo ayuda, llamando a un guardia. Ella estaba fuera de servicio, pero ahora, y para siempre, la Santa de la Espada no era alguien que debería ignorar una llamada de ayuda. E incluso sin su título, Adelaide no dejaría a una persona a su suerte cuando posiblemente estuviera siendo atacada. Sin cuidar su apariencia, la Santa de la Espada corrió en dirección a la llamada, moviéndose más rápido de lo que cualquier ojo en la multitud podría rastrearla. Ya es suficiente. Con esas dos simples palabras, la Santa de la Espada hizo que los 3 matones que encontró en el callejón corrieran para salvar sus vidas. No fue una reacción sorprendente. Casi cualquiera que supiera quién era ella preferiría huir antes que enfrentar la posibilidad de convertirse en su oponente. La única persona que ella conocía que estaría dispuesta a enfrentarse a ella de frente era esa espadachina de cabello azul loca por las batallas de Boyachia. Solo habían pasado unos meses, pero todavía recordaba vívidamente su revancha con esa Blue Lightning, Cecilia. Dejó escapar un profundo suspiro, el recuerdo la estaba cansando. Dejando esos pensamientos a un lado, la Santa de la Espada centró su atención en la única persona que quedaba en el callejón. Un chico con ojos marrones inusualmente agudos y un cabello negro sorprendente. Se preguntó por un momento si era nativo de Gusteco, pero la ropa aún más extraña que vestía lo descartó al instante. La Santa de la Espada había estado en casi todos los lugares del mundo y había conocido a personas de prácticamente todas las culturas, pero esta era la primera vez que veía esa ropa en toda su vida. La Santa de la Espada dio unos pasos hacia el chico, que la observaba en silencio con una mirada hipnotizada, inmóvil. Considerando la falta de culpa o miedo en su rostro, era fácil decir que él debía haber sido la persona que había pedido ayuda. Cada vez que la Santa de la Espada se enfrentaba a una situación como esta, tenía que prepararse. Ella preferiría terminar este encuentro con un cordial intercambio de agradecimientos, pero era su deber comprobar cómo estaba esta persona antes de dejarla. Sin mencionar que todavía no estaba segura de si estaba completamente fuera de peligro. Más allá de su deber con los ciudadanos como la Santa de la Espada y Guardia, ella, personalmente, tenía que asegurarse de que estuviera bien. La Santa de la Espada colocó una mano sobre su pecho, fijándolo con su mirada inquebrantable. Me disculpo por usar la intimidación para asustar a las personas que te estaban molestando. ¿Estás bien? Esperando una respuesta educada y mesurada del chico frente a ella, la Santa de la Espada se sorprendió cuando dejó escapar un gran suspiro de alivio, frotando la parte posterior de su cabeza mientras hablaba. Maan, realmente me salvaste allí. Habría estado frito si no fuera por esa demostración de superrudeza que hiciste allí. Él sonrió. Para decirlo suavemente, la Santa de la Espada se sorprendió por su comportamiento. No, para decirlo con severidad, estaba completamente confundida por la forma en que él actuaba, hasta el punto en que no estaba segura de si era real. Su actitud educada estaba completamente rota, todo lo que pudo hacer fue mirarlo en un shock silencioso por un momento, aunque su rostro casi inexpresivo no traicionó mucho de esa emoción. Ah, pero aún así, simplemente no se siente bien hablar contigo sin siquiera agradecerte apropiadamente, así que, él respiró profundamente, dándole una respuesta más esperada. Una inclinación cortés de su cabeza. Es un placer conocerte. Me conocen como Natsuki Subaru, ¿puedo saber cuál es tu nombre? Aún así, a pesar de que él adoptó el tono formal que ella había estado esperando, sonó completamente torpe, como si estuviera hablando formalmente con alguien por primera vez. Sin embargo, lo más importante, era el hecho de que él ni siquiera parecía estar consciente de su nombre. Ella estaba completamente desconcertada. Lo último que ella sentía era orgullo, pero la Santa de la Espada estaba segura de que, incluso si la gente no la conocía por su nombre, sabían cómo la describían, y solo había una espada en todo el mundo que encajaba con la descripción de la que estaba en su cadera. Sin embargo, este joven, que parecía más que viejo, y lo suficientemente educado, por lo brillante que hablaba, para saber hechos tan triviales y cotidianos, parecía completamente inconsciente de quién era ella, la persona posiblemente más fuerte del mundo. Mi nombre es Adelaide Van Astrea. La actual Santa de la Espada de la familia Astrea. Sus palabras salieron cautelosas, inciertas, lentas.
Por lo menos, incluso si no la conocía, habría reconocido instantáneamente quién era ella al escuchar su nombre, junto con su apellido. Pero incluso entonces, él, sonrió. Ya veo. Encantado de conocerte, Adeleide-san. Dijo, sonriendo mientras se frotaba la nuca. En lugar de ponerse rígido, simplemente pareció relajarse por completo. Hombre, estoy feliz de finalmente obtener el nombre de una linda chica por primera vez. Considerando que el último era un completo engaño, sus hombros se hundieron un poco en esa última parte, deprimido por algún recuerdo que el santo de la espada, que Adelaide no conocía. Sin embargo, no estaba concentrada en descifrar por qué experiencias había pasado el chico en ese momento. Ni siquiera procesó el obvio cumplido que le había dado. En lo que estaba concentrada era en el hecho de que cada palabra que había estado diciendo era completa y absolutamente auténtico. Murmuró, con una voz apenas audible. Subaru parpadeó ante su susurro, mirándola confundido. ¿Eh? ¿Qué fue eso, Adelaide-san? ¿Algo te está molestando? Sus preguntas ni siquiera se registraron. No, era demasiado extraño. Su indicación de protección divina del viento no percibió ni una sola mentira en nada de lo que había dicho el chico. Y más allá de eso, sus instintos acorazados le decían que él no tenía absolutamente ninguna malicia ni implicaciones negativas detrás de sus palabras. Al principio, ella se mostró suspicaz y cautelosa, ahora se sentía confundida, pero cuanto más pensaba en los sentimientos puros, casi ingenuos de este chico hacia ella, no podía evitar encontrarlo gracioso. Lo suficientemente gracioso como para soltar una risa fuerte y alegre, su voz tan ligera como el aire mismo en el que viajaba. Era la primera vez en su vida que se reía tan genuinamente, desde el fondo de su corazón. ¿Oí, qué es gracioso? Preguntó Ubaru, levantando las cejas por la sorpresa. Adelaide se secó una lágrima de los ojos y sacudió la cabeza. No me hagas caso. No es nada, Subaru. Sonrió alegremente y dio unos pasos más cerca del chico, solo para poner una mano sobre su hombro. Tampoco hay necesidad de ser tan formal. Solo llámame Adelaide. ¿De acuerdo, Subaru? El chico casi se sonrojó por lo cerca que se había acercado a él, obviamente no estaba acostumbrado a que alguien de repente tuviera tanta cercanía con él, tanto físicamente como por el uso repentino de nombres de pila sin ningún honorífico. Sí, por supuesto. Adelaide. Bien. Sonrió, claramente complacida por el uso casual de su nombre por parte del chico. Ahora bien, tú eras el que pedía ayuda, ¿correcto? Tengo que asegurarme. Bueno, sí. Subaru logró enderezarse, respondiendo la pregunta de la chica. Pero aún así, ¿eres una guardia, Adelaide-san? Para ser honesta, esperaba más a un chico de aspecto brusco, en lugar de una chica linda. La caballero se rió levemente, dio un paso atrás y se miró a sí misma. Supongo que me dicen eso a menudo. A menos que sepas mi título, no soy muy intimidante, y no uso uniforme para mi deber de guardia habitual. Explicó, mirando de nuevo a Subaru. Pero te aseguro que soy una guardia adecuada de todos modos. Ya veo, tarareó, poniendo una mano en su barbilla, sus ojos bajando para mirar la espada que Adelaide tenía en su cadera. Antes de que esos tipos se fueran, te llamaban de otra manera, la santa de la espada. ¿De qué se trata todo eso? Ante la mera mención de Subaru de su título oficial, la sonrisa de Adelaide pareció vacilar un poco, pero lo descartó, sacudiendo la cabeza mientras se las arreglaba lo mejor que podía para evitar que su sonrisa se convirtiera en un ceño fruncido. Simplemente significa que soy la actual santa de la espada de la familia Astrea. Es una posición de gran responsabilidad. No sería una exageración decir que las expectativas de mi familia están cerca de aplastarme todos los días, admitió, su voz teñida de una ligera amargura. El chico frente a ella la miró con preocupación, algo que no se esperaría de un completo extraño, antes de sacudir la cabeza y responder a sus palabras en voz baja. En ese caso, es un desperdicio. Adelaide lo miró sorprendida, preguntándose a qué quería llegar el chico con sus palabras que sonaban inacabadas. ¿Un desperdicio? Subaru asintió ante su pregunta, mirándola directamente con esos ojos penetrantes. Así es, un gran desperdicio. No sé qué tan importante es todo este asunto de la santa de la espada, pero ¿por qué la gente haría algo para hacer que una chica linda como tú ponga una sonrisa tan triste en su rostro? Simplemente no está bien. El chico resopló, expresando su indignación como si fuera una ofensa del más alto orden. Comprensiblemente, Adelaide se sintió, una vez más, completamente sorprendida por las palabras descaradas y atrevidas de Subaru.
Sin embargo, sin siquiera darse cuenta, sintió que el calor se acumulaba en sus mejillas, mientras se ponían rojas. ¿Me encuentras linda? Te aseguro que, si bien soy mucho más que una simple chica linda, después de todo, al santo de la espada no se le permite tener esas etiquetas. Sí, sí, lo entiendo. Pero cuando digo cosas así, lo digo en serio, 100%. Incluso hasta la forma en que pareces estar tratando de negar el cumplido tan desesperadamente. El chico se cruzó de brazos, sin dejar de asentir con la cabeza. Eso también es lindo. Eres fuerte, agradable y fuiste lo suficientemente servicial como para pasar y ayudar a una extraña como yo cuando ni siquiera estás de servicio. Incluso si no quieres que todo eso se reduzca a ser una chica linda, tengo que ser real con mis cumplidos, o simplemente me sentiré mal. El rubor de Adelaide se volvió aún más brillante, pero casi automáticamente, lo reprimió. Su expresión se desvaneció de una de sorpresa y vergüenza a su habitual sonrisa neutral, con un carraspeo. Bueno, independientemente, ¿hay algo más con lo que necesites ayuda, Subaru? Considerando que estoy fuera de servicio, no me importaría ayudarte con cualquier otra cosa en la que necesites mi asistencia. Casi instantáneamente, una gran sonrisa apareció en el rostro de Subaru, un brillo de esperanza apareció en sus ojos, como si Adelaide acabara de extenderle un salvavidas que había estado buscando desde siempre. ¿De verdad? Entonces, puedes venir al loft. En medio de sus palabras aliviadas, Subaru hizo una pausa, una especie de comprensión sombría se apoderó de él de repente. Ah, no, no importa. No puedo pedirte que hagas eso. Adelaide le dirigió una mirada preocupada, ya muy consciente de que las palabras del chico no indicaban cómo se sentía en realidad. Antes, cuando le había dado un golpecito en el hombro, había usado su protección divina de empatía para leer mejor sus sentimientos. Por mucho que lo odiara, era algo así como una protección divina automática. Sin embargo, aunque fuera por un breve momento, pudo sentirlo. En lo profundo de él, había una sensación de increíble inquietud que albergaba. Algo que, cuando lo sintió, la había abrumado por completo, aunque fuera solo por un segundo. Una sensación insondable que solo le recordaba el dolor y la pena que uno podría experimentar a través de la muerte misma, lo que fuera que estuviera haciendo. Después de pensarlo un poco, supo que no era algo por lo que él rechazaría la ayuda tan fácilmente. Y con la reacción que tuvo ante su oferta de ayudarlo, supo que estaba buscando una manera de salir de esto, y parecía no ser consciente de su verdadera capacidad para ayudarlo. Por mucho que quisiera interrumpirlo y ofrecerle su ayuda unánimemente, se encontró incapaz de decir nada. Para ella, este chico que estaba allí era una existencia especial, alguien que casi parecía de otro mundo, por lo inusual que parecía, no solo en apariencia, sino en cómo la trataba. Lo último que deseaba era asustarlo siendo demasiado insistente. Por un momento, se sorprendió por lo mucho que parecía desear una conexión cercana con este extraño, pero por alguna razón que no podía entender del todo, se sentía atraída por él. Y entonces, todo lo que pudo hacer fue bajar el nivel de su pedido. Ya veo. Entonces, ¿hay algo más que quieras que haga? Sí, si es posible, ¿podrías enviarme un mensaje? Ella arqueó las cejas ante este cambio repentino en la petición. De repente, él había pasado de pedirle ayuda para lo que parecía una especie de confrontación a darle un simple mensaje. ¿Para quién? Continuó describiendo a una chica con cabello plateado y ojos de un azul violáceo, que también vestía una llamativa ropa blanca. Para ser franco, sus palabras le recordaron mucho a la candidata a semielfa, Emilia. Por supuesto, Adelaide no era de las que hacían suposiciones, pero había muy pocas personas que cumplieran con esas características específicas, si es que existía alguna además de Emilia. Con su firme acuerdo, Subaru se despidió de Adelaide y salió del callejón caminando hacia donde fuera que tuviera prisa por ir, presumiblemente el botín que había comenzado a mencionar. Observando su espalda mientras salía del callejón, Adelaide se encontró inconscientemente extendiendo una mano hacia su palma que se alejaba, solo para retraer su mano, dándole una mirada pensativa, como si tratara de discernir sus propias motivaciones. Después de unos segundos de silencio, cerró el puño con fuerza, antes de darse la vuelta y salir del callejón en la dirección opuesta. En el fondo, ya había anulado la simple solicitud de Subaru de un mensaje con su propia voluntad. No había forma de que ella simplemente permitiera que ese chico caminara hacia algún tipo de peligro mientras ella fuera consciente de que podía ayudar. Su destino era obvio: los barrios bajos.
En su época como guardia, solo había un lugar que surgía al que se podía hacer referencia como un saqueador en la capital, y era un edificio ubicado en algún lugar de los barrios bajos, aparentemente dirigido por un viejo gigante secreto conocido como Rom. Los pasos de la niña eran claros y medidos. Incluso si no llegaba allí de inmediato, patrullar el área sería suficiente. No tenía idea de qué era lo que debía buscar, pero si era algo que fuera suficiente para hacer que alguien sintiera temor por su vida, estaba segura de que sería fácil de encontrar. En ese momento, Adelaide no tenía idea de cuán correcta sería su intuición. Había sido increíblemente sorprendente cuando Adelaide vio a una chica con cabello dorado y ojos carmesí acercarse a ella, con lágrimas derramándose por su rostro y soltando gritos de ayuda. Y, por supuesto, Adelaide, que esperaba algo así por completo, aceptó de inmediato. En el momento en que la llevaron de regreso al almacén de botín, solo para ver a Subaru, Emilia y la cazadora de tripas, Elsa Granier enzarzadas en un combate mortal, se sorprendió aún menos, aunque honestamente todavía estaba conmocionada. Por supuesto, la batalla terminó en el momento en que llegó. No había forma posible de que casi nadie en este mundo pudiera enfrentarse en una pelea justa uno contra la Santa de la Espada. Es cierto que la parte más extenuante de la batalla había sido cuando Subaru la había llamado monstruo poco después de que destruyera el almacén de botín con su espada llena de maná. Por supuesto, la batalla había terminado sin más incidentes, o al menos, ella había pensado que así sería. Antes de que tuviera la oportunidad de hablar más con el extraño chico, el cazador de entrañas, aparentemente evitando la muerte de manera sobrenatural, salió corriendo de los escombros bajo los que su cuerpo debería haber estado enterrado sin vida, y lanzó un último y feroz ataque contra Emilia. Y Subaru, aparentemente ya había esperado la naturaleza de la mujer, se movió para proteger a la chica más rápido de lo que el resto podría esperar reaccionar, bloqueándola en el último segundo. Se había visto obligada a retirarse después de perder esta última oportunidad de eliminar a la semielfa, y se fue de una manera casi cobarde. Adelaide se sintió increíblemente culpable por haber dejado que la mujer se levantara. Para ser justos, no se contuvo en absoluto. Lanzó suficiente poder a la cazadora de entrañas para matarla, con la intención de acabar con su vida sin dudarlo. Sin embargo, de alguna manera, sobrevivió. De alguna manera, era obvio que nadie podría haber esperado un giro tan extraño de los acontecimientos, pero aún así, Adelaide se culpó a sí misma. Por supuesto, se había dado cuenta de que la cazadora de entrañas se estaba moviendo, pero el asesino tenía un nivel de velocidad tan demencial, y Adelaide estaba demasiado lejos debido a su falta de poder, casi había costado la pérdida de una vida, y la de un candidato real, además. Se preguntó, por un momento, si habría fallado a la gente de este país al hacerles perder a otro posible gobernante. Sin embargo, Subaru, a pesar de ser el que casi perdió la vida, se tomó el evento con calma, de una manera que Adelaide encontró casi inusual. Más bien, ni siquiera parecía querer nada de verdadero valor a cambio de salvar la vida de Emilia. En cambio, solo pidió una cosa: su nombre. Y al recibirlo, parecía tan emocionado, como si finalmente se hubiera quitado de sus hombros la carga de su vida. Al verlos a los dos compartiendo un momento tan hermoso juntos, Adelaide admitió que sintió otra sensación extraña surgiendo en su pecho. Inmediatamente, lo reconoció. Eran celos. Sabía que era una emoción desagradable, una que una persona como ella no debería tener, pero era incontrolable, ese sentimiento brotaba de su corazón como una fuente. Por lo que ella sabía, ambos eran completos desconocidos, al igual que ella lo era con Subaru. Emilia ni siquiera parecía particularmente cercana con el chico, entonces, ¿por qué era que podían compartir una risa tan genuina y sincera como esa? Ni siquiera tendría tiempo para contemplar la respuesta a su pregunta, ya que los tres pronto llegaron a una hábil conclusión sobre la escaramuza final con el cazador de tripas. Subaru no estaba tan ileso después de todo. Casi como si el mundo mismo se hubiera olvidado de ello, una herida en su estómago se abrió en un momento tardío, el chico se cayó con una gran cantidad de sangre brotando de su cuerpo. Afortunadamente, Emilia, al menos, pudo estabilizarlo, pero aún necesitaba un sanador adecuado, considerando que sus órganos y sus entrañas probablemente estaban considerablemente dañados por un corte directo de una espada tan afilada y curva. Adelaide quería conseguir ayuda para Subaru primero, pero casi como si el destino la estuviera maldiciendo, algo mucho más urgente apareció en sus ojos. La chica de cabello dorado, que parecía casi una imagen fantasma de la ahora fallecida familia real, había hecho brillar la insignia.
La insignia que demostraba, sin lugar a dudas, que ella era la quinta candidata real que el reino de Lugunica estaba esperando. Una candidata a la que Adelaide podía dedicarse, una que le permitiera cumplir con su deber como caballero correctamente. Sin embargo, estaba Subaru, el chico del que no podía decidir si sería alguien que cambiaría su vida, alguien que, hasta donde ella podía decir, era casi único en este mundo. Parecía como si le estuvieran diciendo que eligiera una u otra cosa. Que debería elegir entre perseguir los sentimientos en su pecho que el chico actualmente inconsciente estaba provocando, o la elección del deber que finalmente estaba a sus pies, la elección de posiblemente corregir un error que había sido causado por su propia falta de poder años atrás. ¿Era siquiera una pregunta real? Por supuesto que no lo era, Adelaide era la santa de la espada antes que nada, después de todo. Y como la santa de la espada, inmediatamente eligió llevarse a la chica, que era un posible miembro desaparecido de la familia real con ella. Sin embargo, donde podría haber tomado otra decisión para dejar al chico en manos de Emilia, de quien parecía ser tan cercano, la santa de la espada, no, Adelaide, tomó una de las pocas decisiones egoístas que había tomado en toda su vida. Emilia-sama, si no le importa, tomaré a Subaru y a esta chica bajo mi cuidado. Sabía que sería increíblemente difícil, sin embargo, Adelaide no podía dejarlo ir tan fácilmente. Al ver la mirada insegura que Emilia le dirigió, se dio cuenta de que si Subaru se ponía del lado de la semielfa ahora, probablemente nunca más la miraría. Adelaide nunca se consideró lo suficientemente presuntuosa como para monopolizar cosas como la atención, el cuidado o, mucho menos, la amistad o el amor de una persona, pero, ella simplemente sabía que si dejaba ir a Subaru, no habría ninguna posibilidad de que ella realmente se acercara a él. Sin mencionar que estaba segura de que podría curarlo adecuadamente. Incluso si no podía pedir ayuda a Ferris, obtener acceso a los mejores curanderos de la capital sería una tarea fácil para alguien con su apellido. Bueno, quería llevar a Subaru a la mansión para agradecerle adecuadamente y, con suerte, lograr que Beatrice lo curara, pero, le dio una sonrisa brillante al caballero. Si dices que puedes cuidar de él, entonces estoy segura de que puedes manejarlo, Adelaide-san. La chica hizo una reverencia al candidato, ignorando la culpa que ahora crecía en su pecho. Estoy muy agradecida por su confianza. Me aseguraré de transmitirle sus intenciones. Por un momento, los dos miraron hacia el cielo, notando en silencio la hermosa luna que brillaba sobre ellos. Espero que las cosas puedan volverse un poco más pacíficas después de esto, aunque supongo que las cosas nunca son demasiado emocionantes en esa mansión, murmuró Emilia, con una sonrisa casi melancólica en su rostro. ¿Te importa si voy a visitarte de vez en cuando? La santa de la espada negó con la cabeza. Por supuesto que no. Es fácil decir que tú y Subaru han comenzado a forjar una fuerte amistad, una que espero poder hacer con él, yo misma. La semielfa de cabello plateado se rió, llevándose una mano a los labios. Él es así, ¿no? Durante el poco tiempo que lo conozco hoy, probablemente sea la persona más agradable que he conocido hasta ahora, aunque no puede hacer tanto con esa amabilidad como personas como nosotros podríamos. Él estuvo aquí, arriesgando su vida, cuando le costó todo lo que tenía hacer para manejar ese torpe garrote. De hecho, es muy admirable, mucho más de lo que esperarías de un ciudadano común. Es una razón más por la que debemos asegurarnos de que sobreviva esta noche. Así es. Adelaide no estaba segura de lo que le deparaba el futuro, pero se preguntaba si sería capaz de contemplar la luna con tanta paz, con la incertidumbre que ahora pesaba sobre los hombros de todos los presentes. Incluida ella misma. Sigue mi ritmo, Felt. Tú deberías ser el que me pida que siga mi ritmo, hermano mayor. La única razón por la que no estoy usando toda mi velocidad es porque no quiero hacerte daño. No sé, esas suenan como las palabras de un mal perdedor, tú. ¿Estás listo? Los sonidos de dos voces animadas resonaron por toda la mansión, mientras sus dos nuevos habitantes se perseguían entre sí, aparentemente con una energía infinita. Adelaide dejó escapar un suspiro, sentada en el borde de su balcón. Sin embargo, a pesar de su suspiro, una sonrisa enérgica estaba estampada en el rostro de la niña. Las cosas se habían vuelto increíblemente animadas desde que regresaron. Más animadas de lo que Adelaide había estado acostumbrada a que algo estuviera a su alrededor. Habían pasado algunas semanas así, y la lenta acumulación de confianza había sido larga, pero Adelaide sintió que finalmente todos estaban en un lugar para confiar el uno en el otro. Felt, por supuesto, desconfiaba de Adelaide y, en menor medida, de Subaru. Sin embargo, Subaru parecía tener un don para llevarse bien con personas más jóvenes que él.
Él y Felt se habían vuelto lo suficientemente cercanos como para jugar como lo estaban haciendo ahora, y el joven incluso hizo intentos de cerrar la brecha entre el caballero y su nuevo ama. Aunque, Adelaide a veces tomaba más control que Felt en su relación amo-sirviente. Dado que el Santo de la Espada había anunciado la aparición del candidato final lo antes posible, solo tenían unas pocas semanas hasta que se convocara oficialmente la selección real. Y en ese tiempo, Adelaide tuvo que darle a su dama un curso intensivo suficiente sobre todo lo que necesitaría saber. Por supuesto, Felt estaba lejos de ser propicio para este proceso, prácticamente lo odiaba, pero Subaru llegó con una sorprendente cantidad de sabiduría e ingenio, una vez más. Sacudiendo la cabeza con exasperación ante la confundida Santa de la Espada, le recordó una información increíblemente simple, pero fácil de olvidar. Ella es una candidata real, pero es solo una niña, Adelaide. No puedes simplemente dejarle todo esto para que lo aprenda y esperar que quiera hacerlo. Tienes que hacerlo interesante. Con esas palabras de sabio, Subaru se dispuso a hacer que Felt realmente quisiera participar en sus estudios. Para ser honesto, era un maestro sorprendentemente bueno, a pesar de lo mucho que parecía creerse incapaz. Por supuesto, solo no podía hacer mucho, considerando que ni siquiera sabía las formas básicas de leer o escribir, pero juntos, Adelaide y Subaru hicieron un gran progreso preparando a Felt para su debut oficial. A mitad de camino, Felt probablemente había hecho su primer pedido oficial desde que llegó a la mansión. El hermano mayor no tiene empleo ni nada, ¿verdad? Y podría irse de aquí después de que se cure, entonces lo he decidido. Quiero que el hermano mayor sea mi asistente oficial. Con valentía, el candidato de cabello dorado le había exclamado esto a Adelaide, dejándola con una expresión de ojos muy abiertos. Ya veo. ¿Hay alguna razón en particular por la que desees traer a Subaru como tu asistente oficial, Felt-sama? A pesar de desear aceptar esa oferta, Adelaide asumió sus responsabilidades como caballero antes que nada. Ella ya había cometido un acto increíblemente egoísta al traer a Subaru como invitado a su casa, y no estaba dispuesta a permitirse ese lujo otra vez. Felt parpadeó, mirando a Adelaide como si acabara de decir las palabras más extrañas del mundo. ¿No es obvio? Definitivamente pensé que habrías sentido lo mismo, Adel. Quiero decir, sería una mierda tener que decir adiós tan rápido, ¿verdad? El hermano mayor es un poco raro, y todavía no tenemos idea de dónde es, pero es divertido, inteligente y el propio Subaru parecía sorprendido por la oferta, considerándose extremadamente inmerecedor del puesto pero con la persistencia de Felt y Adelaide, finalmente tuvo que ceder. Ahora, el chico inusual, pero animado, se había convertido en una parte oficial del campamento, y su tiempo juntos durante las últimas semanas había hecho que Adelaide fuera la más feliz que probablemente se había sentido en toda su vida. Sus penetrantes ojos azules miraban hacia el horizonte oscuro, evaluando el mundo que siempre parecía tan cercano, pero tan lejos de su alcance. Una distancia que abarcaba varios cientos de millas, pero una distancia que podía cruzar fácilmente en solo unos minutos. A pesar de eso, siempre sintió que nunca llegaría a un horizonte como ese. Que estaría atrapada para siempre detrás de todo, sola y confinada a un solo papel, ser el Santo de la Espada. Un héroe. Alguien cuyo trabajo era salvar el día, y nada más. Pero recientemente, oye, Adel. Subaru se abrió paso hacia la habitación, ya consciente de que el Santo de la Espada que estaba adentro no tenía ninguna posibilidad de ser sorprendido por él. Fue un poco grosero, pero para Adelaide, el concepto de ser tomada por sorpresa por una persona que irrumpe en su habitación realmente no existía. El caballero sonrió, girándose para mirar al chico mientras se acercaba, avanzando lentamente hacia el balcón. Es bueno verte, Subaru. Asumo que Felt-sama finalmente se ha cansado. El chico se rió entre dientes, asintiendo en respuesta a las palabras de la chica. Sí, después de unas cuantas rondas de perseguirme por la mansión, claro está. Gimió, estirando sus manos hacia el cielo. Juro que esa energía suya será mi fin algún día. ¿Cómo lo manejas casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Adel? Adelaide se rió, su mirada se volvió hacia adelante mientras respondía. Supongo que estamos ignorando el hecho de que compartes un nivel similar de energía con Felt-sama, Subaru. Subaru se quedó paralizado ante sus palabras, como un ciervo atrapado por los faros de un coche. Ni siquiera puedo responder a eso, se encorvó, irradiando vergüenza por la perfección con la que el Santo de la Espada lo había llamado. El caballero de cabello carmesí se rió entre dientes ante su reacción. ¿Y?
No es exactamente fuera de lo común que desees hablar conmigo, pero no creo que hayas venido aquí sin ningún motivo, tan cerca de la hora de dormir. Caramba, siempre puedes leerme como un libro, ¿eh? Subaru se animó, metiendo la mano en su bolsillo para buscar algún objeto al azar. Adelaide se dio la vuelta, solo para notar que sostenía un peine. Me ha estado molestando desde que llegué aquí, tu cabello, quiero decir. Ante esas palabras, Adelaide sintió que se le formaba un incómodo nudo en la garganta. Quizás los pensamientos de Subaru habían cambiado durante sus días viviendo en la mansión. Su peinado le molestaba tanto como a su padre y a su abuelo, hasta el punto de que los dos la despreciaban por ser la viva imagen de su abuela, Teresia. Intentó hablar, pero por primera vez, se encontró totalmente sin palabras. Tal vez había sido un sueño tonto el desear que una sola persona la tratara de forma diferente. Hay todo tipo de cabos sueltos y flequillos desordenados, si lo haces tú misma, lo estás arruinando todo. A pesar de lo desordenado que está mi cabello, incluso yo tengo algunos conocimientos básicos sobre cómo arreglar cosas así. La expresión de Adelaide pasó de una aceptación triste a la confusión, y luego inmediatamente a la sorpresa, todo en cuestión de segundos. Ya veo. Entonces, si lo ves, debes dejarme que te haga algo de la magia del peinado de Natsuki. Al menos para probarlo, por esta noche. Si no funciona, siempre podemos hacer que vuelvas a estar como siempre para mañana por la mañana, ¿sí? No podía creer que hubiera olvidado un hecho tan simple. No importa cuán excéntrico sea Subaru, él nunca fue alguien que la trataría como su propia familia parecía tratarla. Para él, ella no era una gran heroína, la santa de la espada, o alguna existencia especial e inalcanzable. Para él, ella era solo una chica linda. Una hermosa sonrisa floreció en su rostro, una que pareció hacer que el más leve matiz de color apareciera en el rostro de Subaru. Bueno, tengo que admitir que no soy la mejor cuidando mi propio cabello, incluso con algunas instrucciones que recibí de una amiga mía. Si no te importa, entonces, se dio la vuelta y le dio al joven acceso total a la parte posterior de su cabeza. Él balbuceó, como si finalmente volviera a la vida, asintiendo frenéticamente mientras se dirigía detrás de ella. Sí. Me pondré a trabajar en ello de inmediato. En silencio, Subaru comenzó a trabajar en su cabello, alisando perfectamente cualquier rizo, sus manos moviéndose hábil y hábilmente, hasta el punto en que Adelaide prácticamente no sintió ninguna molestia, incluso con lo desordenado que estaba su cabello en algunas partes. Entonces, tengo algo de curiosidad, ¿cómo es que no eres realmente tan buena cuidando tu cabello? Considerando todas las cosas que podrías hacer, pensé que sería fácil para ti simplemente desear una protección divina del peinado o algo así. Adelaide se rió, resistiendo el impulso de sacudir la cabeza ante la tontería de la pregunta de Subaru. Para los pocos que conocen esa habilidad, es un error común. Solo recibo protecciones divinas en situaciones en las que siento absolutamente que las necesito. No puedo simplemente desear lo que deseo. Pero entonces tiene aún menos sentido. Quiero decir, con lo hermosa que eres, ¿no tendría sentido que quisieras cuidar bien tu apariencia? Hubo un momento de silencio, antes de que Subaru, aparentemente dándose cuenta de su admisión casual, se sonrojara y rápidamente se retractara de sus palabras. Quiero decir, no hay necesidad de estar tan nervioso. A estas alturas ya sé lo despreocupado que puedes ser con esas palabras tuyas, Subaru. Adelaide respondió en un tono bajo, soltando una risita débil. En lugar de sentirse avergonzada por los cumplidos vagos de Subaru, su reacción fue bastante moderada. Esta falta de reacción preocupó a Subaru, lo que Adelaide obviamente podía notar debido a su mirada, que prácticamente le quemaba la espalda. Ella deseaba que él simplemente lo dejara pasar. ¿Qué pasa? La chica dejó escapar un largo suspiro. Conociendo a Subaru, debería haberse dado cuenta de que sería una tontería que él no hiciera esa pregunta, con el repentino cambio en su estado de ánimo. Incluso conociendo la naturaleza insistente y bien intencionada de Subaru, Adelaide no pudo encontrar las palabras para responderle. Ella no quería. Como siempre, Adelaide quería mantener todas sus preocupaciones dentro de sí misma, lejos de lastimar o preocupar a alguien, lejos de sí misma, era un lujo que alguien como ella no merecía. Pero más que eso, Adelaide no podía encontrar las palabras para responderle. Ella no quería. Como siempre, Adelaide quería mantener todas sus preocupaciones dentro de sí misma, lejos de lastimar o preocupar a alguien, lejos de sí misma, era un lujo que alguien como ella no merecía. Pero más que eso, Adelaide no podía encontrar las palabras para responderle. Ella no quería.
cualquier cosa, no quería alejar a otra persona de ella. ¿Cuál es la verdadera razón por la que dejaste de cuidar tu cabello? Sus manos se detuvieron, mientras aparentemente esperaba la respuesta que parecía estar construyéndose dentro de ella. Otro momento de silencio. Supongo que no tengo otra opción, murmuró Adelaide, antes de susurrar un conjunto de palabras inaudibles. Subaru levantó una ceja en silencio, solo para que la santa de la espada continuara. Yo, no lo merezco. Repetidamente, me di cuenta de que era una tontería preocuparme por esas cosas, cuando ni siquiera merecía esos simples lujos en primer lugar. Cada palabra que salía del caballero, por lo general fuerte, sonaba dolorida, forzada, como si su voz le raspara la garganta. Sus ojos estaban fijos en el suelo, incapaz de siquiera mirar el horizonte, y mucho menos al chico detrás de ella. Que me llamen linda o bonita no son palabras que me queden bien. Y cuidar meticulosamente mi apariencia tampoco importa mucho, más allá de lo esencial de la higiene. En cuanto a mi cabello, lo cuido, pero solo hasta el punto de evitar ciertos parecidos. Es mejor que haga lo suficiente para sobrevivir. Destacar demasiado o hacer alarde de mi apariencia no sería, aceptable. Mientras esperaba una respuesta inmediata a lo que había dicho como siempre, Adelaide se sorprendió al escuchar un claro silencio cuando terminó de hablar, derramando la verdad de las creencias que le habían inculcado los largos años de autodesprecio y autoabandono por los que se obligaba constantemente. Cada parte de ella estaba cuidadosamente cuidada, su apariencia, sus gestos, su ropa, nada de eso podía coincidir con la imagen de la mujer que era responsable de matar. Adelaide había robado la apariencia de la abuela cuya vida había terminado. Lo mínimo que podía hacer era evitar manchar su memoria. Subaru se quedó callado mientras recordaba el tiempo que había pasado en la mansión. Había muchas fotografías de personas en la mansión, pero la más importante parecía ser el retrato de una mujer llamada Teresia Van Astrea. La santa de la espada anterior. La abuela de Adelaide. Subaru notó que ambas se parecían increíblemente, tal vez hasta el punto de ser gemelas en algún otro universo. En realidad, había querido preguntarle a Adelaide sobre la mujer, pero había notado algo. Todos los días, cuando pasaban por ese retrato, el rostro de Adelaide cambiaba ligeramente. En realidad, la chica casi parecía hacer un esfuerzo por mantenerse a unos pocos pies de distancia de la pintura, como si la evitara. Sin embargo, a Subaru no le parecía que le tuviera miedo o que estuviera enojada con la persona de la pintura, sino que sentía culpa. Una culpa implacable e imposible, apenas oculta tras su máscara de fuerza inconmensurable e inhumana. Sin darse cuenta, Subaru soltó una pequeña risita, sus manos continuaron moviéndose como si nunca se hubieran detenido en primer lugar. Decepción. Esa palabra, esa única palabra que Subaru pronunció habría hecho que la respiración de Adelaide se entrecortara, si no fuera tan buena para contener sus propias emociones. Decepción, ¿verdad? Una gran decepción, completamente dirigida hacia ti misma. Odiándote, detestándote, despreciando cada error que has cometido, que sigue decepcionándote no solo a ti misma, sino a la gente que te rodea. Es fácil saber lo que estás pensando, Adel. Las palabras de Subaru calaron hondo, como si cada sonido de sus labios apuntara a cada preocupación que se había arraigado en su mente a la vez. Honestamente, no voy a intentar cavar demasiado profundo y hurgar en cada lo que te pasa. Es que, soy un tipo un poco despistado, pero no tanto, al menos. Todo lo que quiero decir es que, supongo, se rascó la mejilla, como si buscara las palabras adecuadas para hablar. Ábrete un poco más con nosotros, ¿eh? Felt es un poco ruda, pero sé que al menos aprecia el hecho de que la estés cuidando. Quiero decir, se ha involucrado bastante en todo el asunto de los candidatos ahora que hemos tenido tiempo de convencerla. Y en cuanto a mí, bueno, tienes que preguntarme si estoy de tu lado. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Subaru. No sé si estás cumpliendo con las expectativas de tu familia, o con las expectativas de tu título como santo de la espada, pero ahora mismo, creo que has estado haciendo lo mejor que has podido por el bien de Felt. Y por más inútil que sea, tú también has hecho demasiado por mí. Así que, siéntete un poco más orgullosa de ti misma, ¿eh? Lo he dicho antes y lo diré de nuevo, para nosotros, eres simplemente Adelaide. Ahora y para siempre. Adelaide se puso rígida ante esas palabras, encontrando una evidente inconsistencia en lo que Subaru había dicho. Sin embargo, antes de que pudiera hablar para corregirlo, sintió un golpecito en su hombro. Vamos, mírate.
Suspirando, Adelaide decidió entretenerse con los esfuerzos de Subaru aunque fuera por un momento, sabiendo bien que probablemente había hecho una interrupción tan oportuna solo para apartarla de hablar, pero la vista que vio en el espejo que él sostenía en su mano fue suficiente para dejarla sin aliento. Su cabello parecía casi inhumanamente suave, peinado y cepillado a la perfección de una manera que nunca antes había visto en ella. Era como si hubiera condensado horas de cuidado del cabello en unos pocos minutos de esfuerzo. ¿Ves? Él sonrió, de una manera que prácticamente irradiaba presunción. Olvídate de ser linda, eres absolutamente hermosa, Adele. No podía creer que en realidad se estaba mirando a sí misma, pensó que incluso Ferris tendría problemas para hacer que su propio cabello luciera así de bien, y mucho menos el suyo. No sé qué decir, Subaru, no había ningún otro sentimiento en ella, aparte de, un extraño sentimiento que casi la dejó al borde de las lágrimas. No, si no estuviera acostumbrada a ser tan fuerte todo el tiempo, podía sentir que se habría derrumbado en un llanto incontrolable, en ese mismo momento. Esta imagen de sí misma, luciendo tan hermosa, pero, tan lejos de la apariencia por la que su padre y su abuelo parecían maldecirla, se sentía tan, como, no necesitas decir nada, Adele. Ver ese tipo de sorpresa en tu rostro fue suficiente para mí. Se rió entre dientes ante sus palabras como si fueran completamente tontas, mirándola a los ojos con un brillo travieso. Pero, bueno, si me estás ofreciendo, hay una cosa que quiero que me prometas. Hubo una breve pausa, con un silencio cómodo y afirmativo que se instaló entre ambos. Es decir, quiero que me prometas que me dejarás hacer esto por ti todos los días. He estado pensando en ello estas últimas semanas, y no hay forma de que pueda seguir permitiendo que esta injusticia continúe. Así que, ¿sí o no? Preguntó Subaru chasqueando los dedos, mirando al santo de la espada con una mirada esperanzada. Una vez más, Adelaide se sorprendió por sus acciones, con una expresión de asombro en su rostro, antes de finalmente estallar en una risa pura y sin adulterar. Subaru esbozó una pequeña sonrisa, antes de unirse a ella. Después de todo, esa hermosa risa suya, y esa sonrisa radiante, tan brillante como el sol mismo, era toda la confirmación que necesitaba. Adelaide se dio cuenta de que había tenido razón. Tal vez no podría mirar la luna tan tranquilamente como antes, pero pensó que tendría muchas más oportunidades de compartir noches como esta con Subaru, con la luna velando por ellos dos. Adelaide se despertó en su cama a la mañana siguiente, con la expresión apenas velada tras la sombra de su corto flequillo. Su noche había sido la misma de siempre. Su mente atormentada por la misma pesadilla, sus sentidos embotados y desgastados por las voces que continuaban atormentándola. ¿Quién soy yo? Su voz resonó en la cruel oscuridad, buscando la respuesta que ya sabía que se daría a sí misma. Sin embargo, no fue su propia voz la que le dio la respuesta a la pregunta. En cambio, él apareció, sus aterradores ojos marrones que, para ella, eran brillantes y llenos de calidez, y esa sonrisa tan vibrante en su rostro. Su sola presencia destrozó por completo la oscuridad que la rodeaba, disipando todo el odio en ese lugar oscuro. ¿No lo sabes ya? ¿Eres Adele? ¿Quién más serías? Una sonrisa brillante se dibujó en su rostro, una sonrisa que Adele mostró, ella misma, mientras miraba por sus ventanas, al brillante sol de la mañana que brillaba a través de ellas. Un día en el que ella no sería la santa de la espada, o la maestra de la espada de la casa Astrea, sino Adelaide. En lugar de pensar en lo que significaba ser el héroe que todos parecían necesitar, tal vez sería mejor pensar más en lo que significaba ser el héroe que todos parecían necesitar, y mientras él estuviera a su lado, Adelaide sentía que sería capaz de encontrarse a sí misma. Una versión de sí misma que ni siquiera ella conocía todavía. La versión de sí misma que le permitía empezar el día con una sonrisa, por primera vez en años. No estaba más cerca de responder a su pregunta de lo que significaba ser la santa de la espada, pero esa mañana, Adelaide Van Astrea comenzó a responder a la pregunta de lo que significaba ser ella misma.